Mm. Buen día, Hola, buen día. ¿cómo andan? Somos pocos todavía, me parece que ya cuesta levantarse, ¿no? O conectarse temprano. Hola Mayra. Una pregunta. ¿Hoy vamos a terminar la unidad 7? Sí, sí, terminamos las 7. ¿No vamos rápido? No, estamos retrasados una clase. Una Digo, clase o estamos clase y como... media. Está bien. ¿Respecto del Pero, cronograma de principio de año o respecto de, vos decís, de la velocidad de avance? claro, la velocidad de avance parece un flujo turbulento. Últimamente se puso. Sí, hoy igual vamos a ver bastantes cosas teóricas que tienen que ver con el flujo turbulento y más bien de filmaciones y apreciaciones. Y yo no sé si hoy capaz ya arrancamos con la unidad 8. Pero Ah, no estamos adelantados. y tenemos una charla ahora. A las 12, sí, con Mayra, que ahí se conectó, que ella trabaja en el INA, y sí, vamos a tener una visión del panorama de lo que ella hace ahí.
Así que bueno, mientras terminan de conectarse algunos más, yo voy a pasar las filminas así, medio rápido, hasta lo que vimos la semana pasada, solo a modo recordatorio de terminología que introdujimos, y como para terminar y hoy ver algunas filmaciones de lo que tiene que ver, que caracteriza con este flujo. Así que lo que voy a pasar ahora es a modo de raconto y no explicativo, ¿sí? Para saber todo lo que terminamos de ver. La unidad 7 termina de cerrar lo que es entonces el flujo, el análisis de las ecuaciones en flujo turbulento. Habíamos visto que el flujo turbulento era prácticamente el 99% del caso de los flujos que nos ocupan, y que no hay una modelación matemática exacta de la turbulencia. Todavía no, están las ecuaciones de Navier-Stokes, pero no están resueltas en su totalidad. Tratamos de definir qué era la turbulencia, dijimos que era una falla en un flujo ordenado, habíamos visto alguna que otra filmación, habíamos visto que estaba asociada a remolinos, remolinos grandes y pequeños que contaminan, por decir así, un flujo que previamente a ser turbulento venía ordenado. Después, ¿qué más hicimos? Bueno, después vimos el tema de lo que era un flujo y sus ecuaciones, sus vectores velocidades en distintos momentos del tiempo, y cómo el vector velocidad cambiaba tanto de módulo como de sentido, y que se podía tomar una velocidad que era promedio a la cual le superponíamos velocidades de fluctuación. Vimos que ese tipo de análisis que se le podían hacer a todas las ecuaciones, a las ecuaciones de Navier-Stokes, se llamaba descomposición de Reynolds, y que ahí podíamos superponer a una variable promedio, que podía ser tanto de la velocidad como de la presión, se le podía superponer una componente fluctuante. Y vimos cómo esta componente fluctuante es la que después complica todas las ecuaciones de Navier-Stokes, porque son las que las que provocan, digamos, la aparición de una tensión de corte debida a las componentes fluctuantes. Toda esta demostración la vimos, vimos algunas propiedades de este promedio temporal, vimos algunas, ¿cómo se llama? Algunas formas de operación, porque esto lo aplicamos después en la deducción. Vimos la aplicación de la ecuación de continuidad y de la ecuación de Navier-Stokes, entonces a una partícula turbulenta, hicimos ese análisis, y bueno, aplicamos justamente lo que les decía, la superposición de que ahora la velocidad no era una velocidad única, sino que era una velocidad donde podíamos tomar una velocidad promedio temporal y una fluctuación de la velocidad. Todo eso nos llevó toda la clase pasada a llegar a lo que eran las ecuaciones de cantidad de movimiento, al promedio de las ecuaciones de cantidad de movimiento, ¿sí? Y ahí aparecía, estaba por aquí, a ver, acá. Ahí aparecía un término que hasta ahora no había aparecido en lo que era el flujo laminar. Todo lo demás que ven acá de los términos son los mismos términos que están en el flujo laminar, solo que con su promedio temporal. Excepto por este término que aparecía y que tenía que ver con estas velocidades, con la fluctuación de las velocidades. El hallazgo de cómo modelar esto, la resolución de cómo meter una ecuación más que nos permitiera encontrar el perfil de velocidades, tenía que ver con la aplicación de distintos modelos de turbulencia que existen para poder modelar esto.
¿sí? Habíamos visto la ecuación de cantidad de movimiento promediada de Navier-Stokes son todas fuerzas, ¿sí? Yo esto lo remarco porque en general Fernando esto lo suele preguntar en el final, sobre todo como para que ustedes no pierdan de vista que a veces uno plantea ecuaciones, 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 y finalmente sigue siendo una ecuación de cantidad de movimiento donde tiene fuerzas planteadas y fuerzas de inercia. O sea que cuando ustedes lo repasen, siempre traten de más allá de la descripción matemática, no perder de vista qué es lo que están escribiendo, ¿sí? O describiendo. Bueno, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos? Vimos, no, todo esto no hace falta decirlo. Bueno, lo que dijimos es que hubieron, digamos, cronológicamente, históricamente, hubieron varios modelos de turbulencia que iban a tratar de como simplificar la historia para poder resolver esas ecuaciones de Navier-Stokes. Una fue la hipótesis de Boussinesq, que lo que dijo es que iba a encontrar que las tensiones esas aparentes, perdón que no lo mencioné antes, pero esas tensiones que aparecieron ahí nuevas, que tenían que ver con la ecuación de las ecuaciones de la fluctuación de velocidad, se suelen llamar tensiones aparentes, o tensiones de Reynolds también. Entonces, este señor, Boussinesq, en 1897, fíjense cuántos años atrás, dice como que va a ser como una similitud entre lo que es un flujo laminar o viscoso con un flujo turbulento. E introduce una nueva como concepto de viscosidad que lo llamó viscosidad eddy o viscosidad de remolino, ¿sí? Y después, después de lo que hace él, aparece otro señor, Prandtl, que incorpora o mejora o, como dijimos, que afina, por decir así, ese modelo y impone un nuevo concepto que se llamaba longitud de mezcla. ¿Qué era la longitud de mezcla? La longitud de mezcla era una distancia a la cual una partícula dentro del flujo turbulento podía ser como molestada, por decir así, o influenciada por otra partícula que traía otra cantidad de movimiento. Entonces hicimos como el paralelismo de que este concepto de longitud de mezcla trataba de incorporar como si fuera también, o sea, una partícula vecina puede traer distinta cantidad de movimiento, por ejemplo, puede traer otra temperatura, y decíamos, esa distancia a la cual me puede molestar es aquella que puede influenciar, por ejemplo, cambiándome la temperatura, por ejemplo, cambiándome la cantidad de movimiento, etc. Entonces, con todo este concepto hicimos toda una descripción de cómo plantear estas tensiones aparentes, que son las que no sabíamos cómo meterlas, y llegamos a ver, acá, llegamos a poder definir lo que iba a ser un perfil de velocidades, hasta acá llegamos. Un perfil de velocidades turbulento, que era este que estaba acá. Es decir, una ecuación, esta ecuación que está acá, que la estoy marcando con el mouse, es la que resuelve la ecuación esa que vimos de Navier-Stokes en el sentido de X, ¿sí? Y permitió describir un perfil de velocidades donde se relaciona finalmente una altura I con una velocidad promedio. Este perfil de velocidades, que acá aparece bastante como escondido, por decir así, donde están las variables I y B promedio, eran los mismos, o no los mismos, es a lo que hicimos cuando hicimos flujo laminar, que tratamos de describir perfiles de velocidad para el flujo laminar, que hicimos ese curso de fase por Seguille, o que hicimos el otro que ahora no me estoy acordando cómo se llamaba, o lo de los círculos o en sentido rotacional. Entonces,
Este perfil de velocidades es el que resuelve aplicando uno de los modelos de turbulencia que a nosotros, o sea, es decir, se halló aplicando un modelo de turbulencia que tiene que ver con la longitud de membrana. Vamos a ver que existen otros modelos de turbulencia, nosotros no los desarrollamos matemáticamente porque ya con hallar este tipo de perfil nos es suficiente para la aplicación directa de toda esta teoría que vamos a ver que tiene que ver con lo que va a pasar en la circulación en tubos, ¿sí? Que es lo que, si Dios quiere, llegamos a arrancar hoy, pero no estoy segura. Muy bien. Vamos a volver para cerrar todo este tema, vamos a volver a hablar sobre lo que tiene que ver con la separación o la existencia de lo que se llama capa límite laminar y capa límite turbulenta. Entonces, nosotros tenemos vamos a ver primero la filmación y después vamos a ver, tengo el link de la filmación, acá. Vamos a ver primero la filmación y sobre esto vamos a comentar después. Este último efecto puede estudiarse convenientemente. ¿Se escucha bien o se escucha bajo como lo escucho yo? A ver, lo pongo más fuerte. El flujo sobre una placa plana delgada. La existencia del sólido estático hace que la velocidad varíe de 0 a la de flujo pasante, siendo delta el espesor nominal de la capa límite. Siendo ahora la dimensión de referencia la distancia x, desde el borde de ataque el número de Reynolds se incrementa con la velocidad y con la posición a lo largo de la capa límite. Como lo muestra la técnica de las burbujas de hidrógeno. Esto entonces que se ve acá es una placa plana, se llama placa plana delgada, porque es un caso donde está esta placa que se ve acá, que tiene un prolijo borde de ataque, hasta donde se ensancha con este espesor, ¿sí? Y que está sometida a la acción de la corriente libre que va de izquierda a derecha de la pantalla. Entonces, en la posición 0, después en la posición 10, 100 y 1000, lo que hacen es, tienen un alambre que está puesto acá, al cual le dan corriente, y ese alambre dibuja burbujas de hidrógeno que van a permitir ver cómo es el perfil de velocidades. Acuérdense, el perfil de velocidades, que es lo que describe esa ecuación que vimos recién. Y vamos a ver cómo es que va cambiando este perfil de velocidades a medida que, ¿qué pasa? A medida que, lo que dijo recién es, que yo voy aumentando la distancia del borde de ataque, el número de Reynolds es proporcional a esta distancia. Entonces, si la distancia va aumentando, el número de Reynolds aumenta, y a partir de un número de Reynolds resulta que este flujo que venía siendo laminar se convierte en turbulento, ¿sí? Cerca del borde de ataque de la placa, delta es pequeño. 10 veces aguas abajo es visiblemente mayor. Perdón, y también lo que dice acá, está observando esta altura delta, que es aquella altura, o por definición, por decirlo así, es el espesor de la capa límite, que, ya digo, por una definición arbitraria decimos que esta altura delta es aquella a la cual la velocidad, el perfil de velocidades muestra que este módulo de velocidad es el 99% del módulo de la velocidad de la corriente libre, ¿sí? Podría haber sido el 90%, el 95%, dijeron, donde el 99% de mi velocidad llegue a ser la velocidad de la corriente libre, hasta ahí yo lo voy a denominar capa límite. Y a esa altura, para todo lo que son estas filmaciones y las demostraciones, se lo denomina con la letra delta. A lo largo de la capa límite. Como lo muestra la técnica de las burbujas de hidrógeno, cerca del borde de ataque de la placa, delta es pequeño. 10 veces aguas abajo es visiblemente mayor.
100 veces más abajo, la capa se ha engrosado todavía más. Evidentemente, el espesor de la capa se incrementa en forma continua con la distancia desde el borde de ataque, aunque en forma decreciente. Con la ecuación de cantidad de movimiento, el espesor relativo de la capa y la intensidad relativa del esfuerzo de corte se pueden expresar como potencias negativas del número de Reynolds relativo a la distancia. Eventualmente, el flujo laminar se hace inestable a perturbaciones de mediana frecuencia, el rango de las cuales se incrementa con el número de Reynolds. Si tales perturbaciones se presentan en el flujo, la característica del movimiento cambiará rápidamente, pasando a un estado irregular, conocido como flujo turbulento. La inyección cuidadosa de tinta en una entrada de cañería redondeada revela este hecho. El flujo parece estable a bajos números de Reynolds, aunque está obviamente perturbado. A valores suficientemente altos del número de Reynolds, R sub D, incluso perturbaciones imperceptibles producirán turbulencia y un repentino cambio. Se puede observar el velo formado por el chorro laminar en la zona de baja velocidad. Cuando R excede 2000, las perturbaciones existentes generalmente conducen a la turbulencia y la superficie del chorro se hace totalmente diferente. Aquí la perturbación inicial la produce el borde de entrada no redondeado. Múltiples chorros de tinta permiten visualizar la formación de torbellinos laterales. Aunque para estudiar los efectos viscosos en los fluidos, los tratamos como un continuo. Bueno, Este último efecto, la existencia del sólido estático. Quiero pensar y razonar con ustedes lo siguiente. Pensemos que acá, en esta vertical que está acá, ¿sí? Acuérdense que esto es una placa plana. Entonces vamos a pensar perpendicular a la pantalla, no sé, por decir así, no sé, 30 centímetros de perpendicular a la pantalla. Entonces, ¿cuál es la cantidad de masa, es decir, el caudal másico, o podemos llamar, bueno, vamos a hablar de caudal volumétrico, que está pasando por una sección que la vamos a suponer que es esta altura hasta donde está la filmación, esta altura por, no sé, 30 centímetros perpendiculares a la pantalla? ¿Cómo harían ustedes para decirme esta es la cantidad de masa que está pasando por esa sección rectangular? Altura, esta, que está acá, y 30 centímetros perpendiculares. ¿Cómo haríamos? ¿Se entiende la pregunta? Dice, velocidad 0 por h y por 30, dice Santiago. Es decir, la velocidad V0, esta que es variable, ¿sí? Tendríamos que multiplicarla por cada diferencial de altura. Tendríamos que hacer una integral, ¿no es cierto? Porque ¿qué está pasando? Esta velocidad 0, si fuera constante hasta abajo, no tendríamos ningún problema, ¿no es cierto? Es decir, es velocidad 0, la velocidad 0, por la altura y por el ancho perpendicular a la pantalla. Como esto va variando, lo que tendríamos que hacer es una integral de esto para poder sacar ese caudal másico. Ahora, yo pregunto lo siguiente. Si nosotros vemos esa, sí, dice, pero la capa límite es chica y la podemos despreciar. Bueno, acá justamente, Santiago, lo que se va a notar es por qué eso no lo puedo, o sea, no es que no lo puedo despreciar, sino porque el analizar esto en profundidad responde a ciertas cosas que pasan en el flujo turbulento. Y vamos a seguir el razonamiento. Quiero ver la filmación. Entonces, vamos a pensar acá. Tenemos que tener cierta definición que es, no cierta, tenemos que recordar cierta definición que tiene que ver con la ecuación de continuidad, que es
toda la masa que entra es igual a la masa que sale, ¿sí? Si tomamos un volumen de control. O sea, la cantidad de masa que está pasando es la misma. Entonces, la cantidad de masa que pasa por la sección 0 es la misma cantidad de masa que tiene que pasar por la sección acá donde la distancia al borde de ataque es 10, y la misma cantidad de masa que pasa por la 100 y por la 1000, ¿sí? Entonces, la cantidad de masa que pasa por la sección 0, acá prácticamente fíjense que la velocidad es la misma en todas las secciones. Entonces va a ser velocidad, la V sub 0, por la altura y por el espesor. El borde de ataque de la placa, delta, es pequeño. 10 veces aguas abajo, es visiblemente mayor. Cuando yo tengo ya una pancita acá, eso me está implicando, o sea, una pancita me refiero a que la velocidad no es justo cercano a la placa, no es todo el ancho de la... No tiene el mismo módulo, sino que ya hay pedazos de sección que no tienen esa velocidad. Me está implicando, ustedes piensen que si yo tengo que hacer la integral ahora de toda esta curva, no es la misma que la que tenía acá. Es decir, y piensen que debería estar pasando la misma cantidad de masa. ¿Me siguen el razonamiento? Sí, profe. ¿Sí? 100 veces más abajo, la capa se... Acá lo mismo, acá yo ya estoy viendo que todo este pedazo de acá está teniendo, si tiene menor velocidad, estaría teniendo menor cantidad de masa que está pasando en este lugar, ¿sí? ha engrosado todavía más. Evidentemente, el espesor de la capa se incrementa en forma continua con la distancia. Y acá pasa lo mismo, es decir, ya a toda esta altura que está acá, toda esta altura acá, está teniendo como decir así, un defecto de paso de masa, es decir, hay algo que me está faltando que me pase para poder equiparar esa ecuación de continuidad, o para poder ajustarme a esa ecuación de continuidad. ¿Qué pasa? A medida que esto sucede, toda esta parte que está acá cercana a la placa, lo que le está pasando es que está requiriendo masa. ¿Por qué? Porque no estoy pudiendo como cumplir con la ecuación de continuidad. No sé si me explico. Entonces, este requerimiento de necesidad de masa que tiene esta zona cercana a la placa plana, o cercana al borde sólido, va a empezar como a pedir masa de lo que está ocurriendo acá abajo, ¿sí? Es decir, como después de las partículas que van de izquierda a derecha. Por eso empieza acá, en este sector, como a ver esos torbellinos, porque está como tratando de recuperar masa que no está pudiendo reponer de izquierda a derecha. ¿Me siguen? ¿Sí? Esto es, parece que no, pero esto es el fundamento de la explicación de todo este fenómeno. Entonces, vamos a ver... Desde el borde de ataque, aunque en forma decreciente, con la ecuación de cantidad de movimiento, deriva del esfuerzo de pesar como distancia estable a perturbaciones de mediana frecuencia, el rango de las cuales se incrementa con el número de Reynolds. Si tales perturbaciones se presentan en el flujo, ahí, la característica del movimiento cambiará rápido. Bueno, ahí estamos viendo este fenómeno que yo les digo. Empieza como a deformarse este perfil de velocidades. ¿Por qué? Empieza a deformarse porque se ve que hay remolinos que aparecen por este tema como de tratar de reponer masa. Entonces ya el perfil no es prolijo, sino que empiezan a generarse las turbulencias, ¿sí? Gracias. Empiezan a generarse las turbulencias porque hay partículas que tienen que venir para atrás para poder reponer masa ahí. Rápidamente, pasando a un estado irregular, conocido como flujo turbulento. Bueno, dicho esto, vamos a hacer algunas, ahora sí,
Vamos a verlo en el resumen. Entonces, tenemos la placa plana, esta parte de acá que está vista de arriba, y la placa plana que teníamos recién vista desde en el perfil, ¿sí? Entonces, al principio, el perfil de ataque empieza acá donde está ahora, donde estoy apoyando el mouse. La velocidad de la corriente libre es V sub 0, ¿sí? Al principio, entonces, de la placa, prácticamente toda la velocidad se mantiene intacta. Y la altura de la capa límite es prácticamente 0, que es donde arranca esta línea punteada. Hay un sector, digamos, todo un sector donde todavía la placa plana se comporta como laminar, y entonces, a pesar de que está este desarrollo y este cambio en la velocidad o en el perfil de velocidades, el flujo todavía es ordenado. Hay una zona donde ya se lo ve completamente turbulento, y se llama zona de turbulencia totalmente desarrollada, que si uno lo ve como está acá arriba, en planta, y uno pudiera observar, hay algunas filmaciones, yo las vi, pero no las tengo, después se las voy a tratar en el intervalo de recortar. Si uno lo ve en planta, va a ver que hay zonas donde todavía se comporta ordenadamente, y zonas donde ya la turbulencia se empieza a desarrollar. Es decir, por eso se llama una zona de transición, porque no toda la parte de los perfiles se los ve turbulentos, ¿sí? Bueno, y una zona donde está completamente desarrollada la turbulencia. ¿Qué pasa? Ese perfil de velocidades, como vimos recién y lo último que les mencioné, hay a partir de un número de Reynolds, donde se observa que por ese defecto de masa que yo les decía que necesita reponer, empieza como a ver que las velocidades, ¿sí?, empiezan como a mostrarse, en lugar de hacer en el sentido de la corriente, ser en el sentido de retroceso, porque necesitan como completar ese flujo que les está faltando para cubrir la porción de masa que tiene que cumplir la ecuación de continuidad. Entonces, en ese lugar donde se da esto que se llama acá, o que dice reversión de flujo, ¿sí? A ver, esto es todo lo que tengo acá, ya lo mencionamos. Bueno, y justo en el punto donde empieza a pasar esto, o sea, donde digamos la pancita, por decirlo así, la panza del perfil de velocidades empieza como a cambiar de sentido, acá justo coincide el 0 con el borde sólido. Y más adelante empieza como a cambiar, se ve hay como una inflexión en el sentido. Justo ahí, cuando pasa eso, se dice que se está separando la capa límite, ¿sí? Y cuando se separa la capa límite es que aparecen esos remolinos que veíamos recién en la filmación. Entonces, ese punto de separación de la capa límite implica un cambio brusco en el perfil de velocidades, con una aparición de un montón de remolinos y además de retroceso del flujo. Como no se olviden que la presión está directamente ligada a la energía cinética, y la energía cinética, por supuesto, a las velocidades. Entonces, el perfil de velocidades, cuando se ve modificado, influencia profundamente lo que tiene que ver con las presiones. Y el tema de la separación de la capa límite, digamos, la aparición de esto, implica que aparece una resistencia al avance adicional, ¿sí?, que no teníamos antes, porque antes nosotros teníamos una resistencia al avance, me refiero a la fuerza que está
oponiéndose al avance del flujo. Si ustedes piensan este flujo de izquierda a derecha, todo acá abajo en contacto con el sólido va a haber una tensión de corte que está actuando en la pared. La integral de esa tensión de corte, ¿sí?, es la que está produciendo la resistencia al avance. Prácticamente tiene que ver entonces con el comportamiento viscoso del fluido. Pero cuando aparece la separación de la capa límite y la inversión está de flujo, aparece una fuerza adicional que tiene que ver con este comportamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que implica la aparición de la capa límite. Perdóname, en la anterior, Sí. en la anterior. Sí, ahí estoy. Ahí arriba de laminar dice que el número de Reynolds es menos que 5 sí. por... En realidad lo puse... ¿Cuánto es en el turbulento? En el turbulento, espera, dame, porque ¿sabes qué? No lo terminé de poner, lo tengo acá, no sé, se llega a ver, es entre sí, espérate. Tendría que, sí, me olvidé de terminar de copiarlo. Entre 5, en el turbulento es 8 por 10 a la 7, más o menos, acá. No lo terminé de poner porque en realidad es un dato que después no lo necesitamos, pero sí, está listado, y lo único que pasa con estos números, los ves, ¿no? Más o menos lo que dice acá. Sí. No los terminé de poner porque en realidad son números muy de laboratorio, es decir, tiene que estar como muy prolijo este ensayo para que esto se dé. Y por eso, bueno, era un tema de que más que nada después cuando hagamos sí, lo de flujo en conductos, ahí lo vamos a ver, que es a partir de 2000 es el flujo turbulento. Pero en la ecuación de la placa plana, mucho como que no me interesaba que, digamos, que remarcaran ese número. Pero bueno, después lo completo y lo copio. Así que... No, yo porque, digamos, un número de Reynolds más grande implica turbulento y quería saber cuál era, digamos, claro, el rango. este es el número de Reynolds, pero en placa plana. El que más después me va a interesar que tomemos como referencia y que lo recordemos es el que va a ocurrir en conductos. Acá como que es una nota de color nomás. Entonces, todo este concepto que vimos de separación de capa límite, acá lo estuvimos analizando en lo que es una placa plana que está interpuesta al paso de la corriente. Pero vamos a ver que, por supuesto, esto se puede producir en una placa plana o en cualquier objeto que está expuesto al paso de la corriente. Acá fíjense que tenemos una placa